Hola, mi nombre es Santiago José Castillo Mijer y les voy a leer Así volvimos al Mundial. Los escritores fueron Mauricio Silva, Gabriel Meluc, José Orlando Asensio y Federico Arango. En el cine ruso y en el internet se le llamó el Partido de la Muerte. El 9 de agosto de 1942, un equipo de prisioneros de guerra ucranianos enfrentó al sólido conjunto de la Fuerza Aérea Alemana. En momentos en que el ejército nazi había invadido la Unión Soviética, los prisioneros eran jugadores del Dinamo de Kiev, mal alimentados, y en cambio el cuadro alemán exhibía el poderoso físico de los soldados del Tercer Reich. Más algunos de los futbolistas profesionales, y por si hacía falta, uno de sus compañeros fue escogido como árbitro. Durante largos pasajes de nuestras historias, la tragedia cotidiana ha sido más llevadera cuando entra en juego de ella, la selección. Como era natural, el equipo alemán salió como un león a devorar los ratoncillos ucranianos y empezaron ganándoles, pero estos echaron a mano de su orgullo eslavo y lograron voltear el marcador. Cuenta que la leyenda, durante el descanso un oficial germano bajó el vestuario y advirtió a los prisioneros que si llegaban a ganar, serían fusilados. El resultado: salieron a morir en la cancha, y los expoliados por sus fanáticos anotaron 3 goles más cuando el partido iba 5-3. El defensa de Klimenko se vistió de héroe, dribló a toda la defensa teutona, el Eudio, al arquero, y en vez de meter el gol se volteó y le batió el balón a un público estanciado. El juez pitó el final del partido y poco después los jugadores ucranianos fueron arrestados y torturados, finalmente fusilados. La historia, contada muchas veces por el cine y la literatura con mayor o menor dramatismo, es todavía un símbolo de lo que representa un pueblo, su equipo nacional, de una nación, y el coraje empujan de sus mejores futbolistas, por supuesto. Colombia no ha sido la excepción durante largos pasajes de nuestra historia. La tragedia cotidiana ha sido más llevadera cuando entra al juego ella, la selección, así sin más apellidos, como quien menciona el amor de su vida o la autora de sus días. Durante 2 meses más oscuros de la primera mitad de los 90, cuando el ánimo del país había sido golpeado por las bombas del narcotráfico, el apagón, el desempleo y las difíciles condiciones de vida, los investigadores de la firma Napoleón Franco notaron un súbito repunte de optimismo que se encuentra trimestral, que indignaba si las cosas en Colombia iban por un buen o mal camino. De un periodo a otro, el porcentaje de respuestas positivas subió casi la mitad, sin que hubiera ocurrido ningún hecho político, económico o social que amerita el incremento. La única respuesta fue el 5-0 de la selección sobre los argentinos, que disparó la euforia popular y puso a los colombianos a caminar entre nubes. Esa pasión ha renacido durante los Juegos de Colombia en Barranquilla. En su ruta del Mundial de Brasil, todo el país recogió un solo grito de orgullo, representando en quienes empuñaban un pabellón de patria para jugar al fútbol. No en vano, hasta la última fecha, nuestro país fue el de mejor promedio y de asistencia durante esta eliminatoria en toda Sudamericana, y solo al final fue superado en una cabeza por Uruguay y Chile. Otro síntoma de la fiebre amarilla: los ídolos de la actual selección fueron destacados por los medios periodísticos nacionales como los personajes del año 2012. Por encima de líderes políticos o estrellas de la farándula, el ánimo del país está íntimamente relacionado con el de su selección. Hasta en la economía se puede percibir el viento a favor que desató la selección, como lo pudo constatar la región
Regional del Atlántico de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, que calcula que las ventas en los centros comerciales, sitios nocturnos y restaurantes de Barranquilla subieron entre un 30 y un 40% cuando hubo partido de la selección, y no es un fruto solamente del turismo, se nota mayor incremento cuando el equipo gana y una apatía comercial cuando pierde. Es que el ánimo del país está íntimamente relacionado con el de su selección. En las camisetas que se ven en la calle de nuestras ciudades, en las caras pintadas de los aficionados cuando hay que enfrentar algún partido decisivo, los mensajes de correo y de Twitter, que siempre convierten a la selección en tendencia sobre cualquier otro tema cuando esta salta a la cancha. En todo aquello se puede ver que la trascendencia del equipo nacional va mucho más allá del deporte, es la expresión de la colombianidad, la vida misma de un pueblo y la más noble de sus esperanzas. La trascendencia de un equipo nacional va mucho más allá del deporte, es la expresión de la colombianidad. Esa fue la llama que encendió este libro, que pretende preservarla para la posteridad, el momento cumbre en la que selección unificó al país y lo llevó al tercer lugar de escalón internacional del fútbol y a su quinta participación en el Mundial de Mayores. En estas fotos y en estos textos están plasmados el honor de haber presenciado algunos de los mejores momentos de nuestro balompié y alegría inconmensurablemente que este equipo le dio al país, así como fue como volvimos al Mundial. Toda esta dicha empezó por un partido doble y con récord incluido. Hace exactamente 10 años, por un lado, aquella de la selección juvenil que se armó para enfrentar los torneos de 2003, tan colombiana en su manera de tratar la pelota, pero tan moderna y tan vertical a la vez, y tan poco precisa a la hora de la definición. Además, fue la que dio inicio a este sueño. Hoy tanto ilusiona a los colombianos después de largos años de no conseguir algo importante. Los pelados de esa histórica sub-20, dirigidos por el técnico vallecaucano Reinaldo Rueda, alcanzaron con las uñas de los pies el cuarto lugar del torneo en Uruguay, y con ello la clasificación por Emiratos Árabes 2003. En aquel mundial, no sin sorpresa, ese equipo logró la hazaña de llegar a semifinales con goles de Alpinito Carrillo y Jaime Castrillón. Le arrebató el tercer puesto a la Argentina, lo cual se convirtió hasta el día de hoy en el mayor logro de una selección Colombia en los torneos FIFA. Ahí el récord hasta el momento insuperado. Brasil, como variar, se alzó el título de campeón del Mundial Emiratos en julio de 2003, mientras que España, liderada por un jovencito llamado Andrés Iniesta, alcanzó el segundo lugar con toda proeza colombiana. No estuvo para nada mal si se tiene en cuenta lo poco que se esperaba en aquel proyecto, pero quienes estaban allí en aquel año, todo lo que sufrimos del fútbol, al punto de lacerar la memoria con apodos y apellidos, la gran mayoría de ellos inútiles, empezamos a grabar en el disco duro de los siguientes nombres: el bogotano Abel Aguilar, un encumbrado y recuperador de balón de muy finas maneras; el barranquillero Manelli Torres, un 10 pausado de récord, el estilo del pibe, y qué pobre, siempre le dijeron que iba a ser el nuevo Valderrama, y el hijo del Puerto Boyacá, Freddy Guarín, un volante mixto que ya todos adoramos gracias a un inolvidable golazo de 35 metros que meses atrás le había hecho a Brasil en el Suramericano Sub-17, y por otro lado, un mes después de la gesta en la península arábiga, en agosto de 2003,
Colombia llegó a ser cuarto mundial de sub-17 de Finlandia, con un equipo donde destacaron entre otros a Pablito Armero, un alocado lateral izquierdo con mucha pimienta, Cristian Zapata, un sólido defensa central con profundo sentido del área, Adrián Ramos, un rarísimo y efectivo delantero con denominación del origen del Pacífico colombiano, y un tal Radamel Falcao García, lo más parecido a un goleador en ciernes. Fue así como entre esos dos equipos empezó a gestarse toda esta novela deportiva que hoy nos hace decir estamos en el mundial otra vez. Ese fue el embrión que le dio la vida al crío. 2 años después, para el siguiente torneo sudamericano juvenil de 2005 que se celebró en Colombia, en las capitales del eje cafetero Armenia, Manizales y Pereira, varios de esos prospectos se unieron a otro grupo igual brillante. Entonces la idea se solidificó y bastó un partido para que el país se enamorara de aquella gavilla talentosa. La gente acompañó a los sub-20 con tal fervor que encontraron una boleta que se convirtió en un verdadero acto de fe y una retribución. El equipo se alzó con el título del Torneo de la Juventud de América, de manera invicta a darle júbilo inmortal ese inolvidable combo dirigido por un señor que todos le decían y aún le dicen papá, que se llama Eduardo Lara, y quien venía de dirigir a la selección de sub-17 saltó a las canchas del Sudamericano con una formación que decía así: Libis, portero, Camilo Zúñiga, Carlos Andrés Valdés, Cristian Zapata y Mauricio Casier, los defensas, Abel Aguilar, Edwin Valencia, Freddy Guarín y Cristian Marrú, volantes, Hugo Rodallega y Guaso Rentería, delantero. Pero ya habían otros nombres también brillantes, juiciosos y prometedores que entraban y salían de la titular: el zurdo Juan Carlos Toja y el cerebral y explosivo Harrison Otálvaro y el hábil Dario Moreno, siempre tirado a la derecha. Y de nuevo prospecto de River Plate de Buenos Aires, Radamel Falcao, quien todas las veces que entró marcó la diferencia. No sobra decir que ese fue el momento en el que el Samario explotó como estrella. Colombia jugó 9 partidos, ganó 7 y empató 2, anotó 25 goles y sacó el goleador del torneo y espijado de hijo de Candelaria, Valle, Hugo Rodallega, quien deja por historia un gol de chilena ante Perú que le dio la vuelta al mundo, y lo más importante, otro lindo récord por la tricolor al convertirse en el goleador histórico de los sudamericanos sub-20 con 11 tantos, una marca aún vigente, muy a pesar del reciente esfuerzo brasileño Neymar, 9 goles. Con tanto, aquella prodigiosa generación ilusionó al país como pocas, lo cual se convirtió en un fenómeno no tan solo comparable a una histeria que despertó la selección juvenil de 1985. Así que para la Copa del Mundo sub-20 que se jugó en Holanda, donde ya apareció como segundo arquero el paisa David Ospina, esta magnífica bandola galopó categóricamente su grupo, aun cuando sorpresivamente se despidió de un torneo en octavos de finales, cuando enfrentó a una Argentina que presentó un combo liderado por un tal Lionel Messi y secundado por el volante Fernando Gago y el delantero Sergio El Kun Agüero. Ese día, un 22 de junio del 2005, Colombia formó por Libis Arenas, Camilo Zúñiga, Cristian Zapata y Harrison Morales y Mauricio Casier, Abel Aguilar, Cristian Marrú, Harrison Otálvaro, Juan Carlos Toja, Dario Moreno, Watson Rentería. En el segundo tiempo entraron Freddy Guarín por Toja y Radamel Falcao por Moreno. En otras palabras, y no se necesita ser sabueso para detectarlo, ahí estaba la base de la actual selección Colombia, que hoy, al cierre del 2013, luego de 15 años por haberse despedido de Francia 98, aseguró su paso al evento deportivo más influyente del planeta,
la Copa Mundial del Fútbol, y esta vez se celebra en Brasil a partir del 12 de junio hasta el 13 de julio. Un par de meses después de ese mismo año, 2005, el entonces recién ascendido a nuevo conductor de la entonces aporreada Selección Colombia de mayor, Reinaldo Rueda, con el fin de salvar el barco frente al evidente naufragio de cara mundial Alemania 2006. Llamó al equipo de mayores a 3 jugadores en aquella selección juvenil por obvias razones que tienen que ver el eterno romance de la red. El primero de ellos fue Rodallega, el goleador en el que todos habíamos depositado nuestras ilusiones, seguido por Guaso Rentería y Darío Moreno. Por ese proyecto no llegó a buen puerto, por decir el puerto Hamburgo, y a Colombia ni siquiera le alcanzó para pagar los tiquetes de su propio Titanic. Por cuenta aquel, un frustrado intento de volver al Mundial, Reinaldo Rueda fue despedido en 2006 y fue nombrado como nuevo DT. El santandereano Jorge Luis Pinto, el famoso sargento, quien también va a estar en Brasil en 2014 como director técnico de la selección Costa Rica, convocó de nuevo a Rodallega y sumó a otros jugadores de las anteriores selecciones juveniles. David Ospina como tercer arquero, detrás de Miguel Calero, Robinson Zapata. Espíritu que hoy define esta selección Colombia 2013, que es otra cosa, es una rentable mezcla de unión, disciplina, con visión, mentalidad y por supuesto talento, mucho talento. De esa manera cada vez más y mayor claridad se fue armando ese gran muñeco tricolor que hoy nos enorgullece hasta el punto de la locura. Las viejas glorias Mario Alberto Yepes, Armando Pereira y de algunas maneras a Aquivaldo Mosquera acogieron a los muchachos y se adaptaron a su dinámica. Entonces, como en todo equipo inmortal, uno de ellos comenzó a despuntar. El profe Pinto había probado a Radamel Falcao en algunos partidos, pero sin más razón, con su terquedad finalmente lo envió a la banca, incluido el 4-0 frente a Chile. Tiempo después le confesó que siempre se arrepintió de no haberlo llevado a la Copa América y Venezuela 2007. Así que tras la exigencia popular, Lara recuperó al hijo pródigo el 19 de noviembre de 2008, después de 704 minutos que no probar las dulces mieles del gol. Colombia se reencontró con el grito eterno al ganarle a la selección de Nigeria 1-0 en el estadio del Deportivo Cali, y si ese gol lo marcó Falcao. Desde entonces el triguillo que salió de las inferiores de El Tigre River Plate, el 9 que más goles ha anotado en una sola temporada de un torneo europeo, 17 con el Fútbol Club Porto en la Liga Europea de la UEFA. Durante la temporada 2010-2011, el campeón de la Liga Europea UEFA y la Supercopa Europa con el Atlético de Madrid. El hombre les costó $63 millones al Mónaco, en lo que se transacción más cara de la historia del fútbol colombiano. No solo se convirtió en el ídolo incondicional del pueblo colombiano, sino que el símbolo de toda una generación. ¿Y de qué se trata eso? Muy sencillo. Falcao en sí mismo representa la unión, la disciplina, la convicción, la mentalidad y el talento, el gol, y sí, el buen samario, que lejos de toda la consideración también ha sido el sello de esta familia que, como todos lo sabemos, le gasta rodilleras a Dios. Una selección que salvó a tontas escaramuzas de Teófilo Gutiérrez. Ha tenido en sus integrantes comportamientos dignos de beatificación. Pero sigamos. El 29 de marzo de 2011, la leyenda selección de Chile, que tanta expectativa preparó Marcelo Bielsa, se volvió a atravesar en el destino de los colombianos y tras un terrible partido en Medellín.
que perdimos 2-4. La selección consiguió la clasificación al Mundial 2010, lo cual provocó la renuncia de Lara a la dirección con la tricolor. Su adiós con un tufo de contentillo fue volver a dirigir la sub-20. Entonces, una vez más, la federación optó por la vieja escuela y le entregó las riendas de la selección a Hernandario Gómez, uno de los grandes responsables de moldear la generación de oro de los años 90, quien llegó con la idea de reorganizar la casa y de su mano. Nuevos talentos empezaron a aterrizar en la tricolor. El más criticado y con el tiempo resultó es uno de los más aplaudidos por la afición fue el paisa Juan Guillermo Cuadrado, un hábil volante tirado a la derecha. Luego se convirtió en pieza fundamental para los eliminatorios tiempos. Después la llave de Zúñiga y Cuadrado hizo reconvertir a varios descreídos de la gambeta. Besado como siempre ha sido, el Bolillo Gómez ensambló un lindo equipo de la Copa América 2011 que aun cuando se despidió más pronto de lo que todos quisimos, tras un tonto partido contra Perú, dejó la imagen de un equipo sólido con mucho que demostrar. En otras palabras, aquí comenzó la historia en ascenso de esta selección. Ya todo el organismo funcionaba y ese curioso espécimen comenzó a rugir. Muy a pesar de haber organizado el proyecto y luego de haber visto involucrado un escándalo tras golpear a una mujer en un bar, el Bolillo tuvo que renunciar a la federación. Le entregó el cargo a otra de las leyendas que llamaban la selección de los tiempos. Esta vez el jugador Leonel Álvarez. Su carta de presentación: haber logrado el título de la Liga Colombiana con el Deportivo Independiente de Medellín sin más, pero lo de Leonel es muy estilo colombiano. Fue flor de un día y solo dirigió los 3 primeros partidos de las eliminatorias Bolivia, Venezuela y Argentina. Y más allá de sus aciertos y desaciertos, un triunfo, un empate y una derrota. Su gran aporte fue poner a la cancha la nueva sensación de la selección juvenil, el cubuteño James Rodríguez, un talentosísimo zurdo que por entonces tenían fascinados a los hinchas del Porto y quien muy joven ya se había hecho leyenda del Banfield argentino. Luego de muchas dudas y no pocas intrigas, la federación se fue por un extranjero y el timón de la tricolor aterrizó en José Peckerman, una historia que en las próximas páginas se contará con pelos y señales. Para resumir, el argentino, tan amigo de los proyectos juveniles, exaltó la genética de Lara, rescató las ideas defensivas de Bolillo y salvó la verticalidad que había propuesto Leonel. Luego, en términos nominales, repartió el aguerrido y calidoso volante de contención Edwin Valencia, a quien la federación había vetado por haberse atrevido a tener un pase libre, a un cerebro fugado de nombre Aldo León Ramírez, que lleva años siendo figurón en México, y a un símbolo que llegó a la selección Colombia a romper otro récord. El jugador más viejo en vestir la tricolor fue Farik el Turco Mondragón, la leyenda que había asistido al Mundial del 94 y había atajado en el Mundial 98. Así gozó modo de nombre, más nombre, menos se hizo esta selección Colombia, que hoy nos enloquece, un equipo de un perfil muy diferente al de hace 20 años, al inolvidable Combazo de Valderrama, Prilla y Rincón, una pandilla de literales gofeyas quienes están lejísimos de coger a patadas a un bus, una generación cuyo 84% aventura en el fútbol exterior, la mayoría con rotundo éxito, un combo que por esas cosas extraordinarias del fútbol se gestó casi completo, 10 años atrás tal vez. Por eso hoy vale la pena recordar uno de los más lindos partidos que tuvo la selección en estas eliminatorias del 7 de septiembre de 2012 frente a Uruguay. El Metropolitano de Barranquilla, Peckerman, tal vez sin notarlo, alineó el equipo
titular a un jugador de la sub-17 de 2003, Pablo Armero, uno de los sub-20 del mismo año, Magnelli Torres, y 6 jugadores en aquella generación del 2005, David Ospina, Abel Aguilar, Carlos Valdés, Camilo Zúñiga, Edwin Valencia y Falcao García, por no contar a dos más de aquella banda, Freddy Guarín y Cristian Zapata, quienes estuvieron convocados, aunque no jugaron, o sea, casi todos, y eso. En otras palabras, dice que estamos frente a un proceso robusto y afortunado tal cual y como debe ser, por supuesto. Luego han llegado otros, Carlos Vaca, Luis Fernando Muriel, Estefan Medina, y de nuevo desde la cantera de la estrella de la más reciente selección juvenil, Juan Fernando Quintero, otro zurdo de aquellos. Así las cosas, muy seguramente la selección Colombia viajará a Brasil con un combo que más o menos dirá así: emprendámoslos de memoria, por favor. Arquero David Ospina, Farid Mondragón, Camilo Vargas, defensa, Mario Yepes, Cristian Zapata, Pablo Armero, Camilo Zúñiga, Aquivaldo Mosquera, Luis Amaranto Perea, Carlos Valdés, Estefan Medina, volantes, Freddy Guarín, Juan Guillermo, entre otros. Lo que bien empieza y bien termina, el comienzo de esta aventura victoriosa de la selección Colombia en la eliminatoria del Mundial de Brasil 2014 fue con pie derecho el de Radamel Falcao García y Romperredes, nacido entre la Sierra y el Mar Caribe de Santa Marta, todo un augurio, todo un viento de buena esperanza. Sin embargo, el técnico de la selección, Leonel Álvarez, legendario gladiador del famoso equipo que jugó los mundiales de Italia 90 y Estados Unidos 94, decidió que Falcao no fuera titular en el debut del colombiano contra Bolivia, en la temida altura de La Paz, donde Colombia nunca había ganado una eliminatoria así. En la joya del Atlético de Madrid, en ese momento el goleador de la Liga de Europa, con récord anotador y antes máximo artillero del portugués, se quedaba con la sudadera puesta insólito. El 11 de octubre de 2011, Leonel puso a Teófilo Gutiérrez como único delantero de punta. Argumentó que jugaba de espaldas y de frente al arco rival, que daba pases cortos o profundos, que cabeceaba, que remataba, en fin, quizás para él Falcao solo hacía goles. Bolivia, un corta uñas para freír una lata de sardinas, aún sin filo, dominó con desorden el comienzo del juego, probó las manos del portero David Ospina y levantó las tejas de su arco. Eso sí, con contragolpes de veloz Dorlan Pavón. Colombia tuvo al menos 4 muy buenas ocasiones de gol antes de descanso. Bolivia llegó más veces, pero Colombia lo hizo con más peligro. Se pateaba, se remataban allá. A los 3 minutos del segundo tiempo, Pavón otra vez con un pase largo al vacío y tras una amague sutil al portero Vaca en el corazón del área, acarició la bola y gol. El local se fue a la lona y Colombia por fin controló la pelota en un descomunal partido de James Rodríguez. Pero con la estrategia del Caracol, el equipo que se guardó bajó su concha y permitió que Bolivia, herida y sangrando, tomara un segundo aire, buscará con ímpetu el empate. Los nuestros se defendían. Ospina volaba y James recibía patadas, aguantaba la bola y lanzaba pases de contragolpe. Pavón se agotó de tanto correr, quedaba media hora y lo reemplazó a Diego Moreno. 10 minutos después, Chará sustituyó a Guarín, mientras Bolivia insistía por arriba y por abajo. De cerca y de lejos, entonces Leonel ordenó que Falcao se amarrara a los guayos y entrara al portero. El monstruo del gol jugó apenas 7 minutos, pero al instante, con un castigo para el técnico el local, Flores disparó un cañonazo de 18 metros que reventó el horizontal y rebotó un gol 1-1. La victoria se escapaba y casi que el empate, pues Bolivia lanzada al ataque
pudo ganar, pero Ospina cerró la puerta y botó la llave. Mientras sus compañeros defendían como podían. Tiempo cumplido. James y Falcao, viejos socios del Porto, no se conformaban con empatar. Al minuto 91, James entró y Falcao desvió con un cabezazo imposible de fallar, increíble, y 60 segundos después a 36 del final de los 3 minutos extra, Bolivia intentó un último ataque, pero Abel Aguilar recuperó la pelota. Carlos Sánchez le pasó la incansable James, que buscó a Falcao. La bola le cruzó frente al Tigre y siguió libre, pero Darío apareció al galope y rescató el balón al centro. Ahí Falcao irrumpió para empujar el triunfo con su pie derecho. Colombia ganó en La Paz. En las alturas, los dioses del fútbol enviaron su primer mandamiento para clasificar al Mundial. Los goles no se dan en el banco, menos para enfrentar en Barranquilla, Venezuela y Argentina las próximas estaciones de la Ruta Brasil 2014. La primera victoria de Colombia en La Paz en un partido de eliminatoria era un impulso gigante para la selección, que aún trataba de acostumbrarse a su entrenador y su estilo de trabajo. Más allá que de Leonel Álvarez, había hecho parte del cuerpo técnico de Hernán Gómez. En la Copa América de 2011, en noviembre, el equipo volvía a Barranquilla, su casa, y con el fervor de las tribunas esperaba vencer a un equipo en crecimiento. Desde hoy varios años, Venezuela, que este torneo sudamericano, había sorprendido al continente al llegar a semifinales, pero el ambiente soleado de la capital atlaciense, de los que empezaron a aparecer algunas sombras, los músculos de Carlos Alberto Sánchez, el gladiador del mediocampo, y de Radamel Falcao García, que no era titular fijo, pero que estaba listo para aportar goles, y dijeron basta. Ninguno de los dos apareció entre los 11 titulares contra Bolivia. El técnico llamó de emergencia a Díaz Ramos y Gustavo Bolívar para apagar el incendio, y ese último terminó como inicialista. El juego pintaba para resolverse. Apenas llegaba el primer gol, en las gradas los aficionados decían que si entraba uno rápido, pues iban a entrar todos, y apenas habían corrido 11 minutos cuando Freddy Guarín repitió una jugada que literalmente sabe hacer. Desde niños, los hinchas de la selección vieron por primera vez cómo lo hacían público en el Sudamericano Sub-17 contra Brasil. La repite periódicamente, ese 11 de noviembre, por ejemplo. Jason Martínez hizo rodar una pelota hacia atrás. Guarín levantó la cabeza y preparó el misil, y le puso como destino al ángulo superior izquierdo del arco venezolano. Renny Vega intentó meterle la mano izquierda a la pelota, pero solo vio el balón en la foto de los periódicos al día siguiente. Cuando intentó sacarla, ya Guarín estaba en pleno festejo con la camiseta 9, la de Falcao, en la mano. Pero los goles, que parecían por racismo, terminaron en una jornada de desperdicio. Vega a los 39 minutos evitó el gol de Jackson Martínez a los 40 para una pelota de James Rodríguez, que llevaba una carga de gritos adentro, y así hasta que el reloj agotaba sus segundos y cada probable grito de gol se cambiaba por un uff. Pasó con Jackson Martínez, pasó con James, pasó con Dorlan y pasó con Teófilo, que debajo del arco venezolano, en esa zona del estadio Roberto Meléndez, que conoce desde las inferiores del Junior, la tiró afuera. No había suerte. Dice que una vieja teoría del fútbol, que los goles que uno deja celebrar en el arco contrario los acaba lamentando en su propio arco. Y así pasó a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando Venezuela tomó al antídoto contra la timidez, y cada vez que se acercó más a la portería que custodiaba David Ospina, Salomón Rondón bajó del cielo un balón con la cabeza. Amaranto Perea llegó tarde al cierre, y Fran Fetech, un mediocampista nacido en Suiza pero un hijo de venezolana, silenció
al Roberto Meléndez. No había tiempo para más. A Leonel Álvarez le criticaron mucho que tuvo la reacción desde el banco, algo que se rompió ese día y venía Argentina. Apenas 4 días después ni el propio Leonel imaginaba que ese duelo iba a ser el último que viviría como técnico de Colombia. Los dolores de cabeza y corazón por el gris y empate con Venezuela se sentían fuertes. No había calmante de la farmacia que quitara el mal vivido 4 días antes con ese 1-1 que se clavó orgullo de la afición del fútbol nacional. La única cura para el desconsuelo era vencer a Argentina sin el lesionado Falcao, pero con Jackson mantiene una de las potencias del mundo del balón. Ese era el mejor remedio, a pesar de apuntar en la planilla un listado de nombres como para detallarlos en mármol y ponerlos en el arco del triunfo: Messi, Wayne, Agüero, entre otros. La versión del bicampeón mundial era un opaco monumento de su historia y tradición. A pesar de tener al mejor futbolista del planeta, Lionel Messi, como gran póker, también tenían sus males profundos. No jugaban bien, buscaban el molde que se ajustara al estelar 10 del Barcelona. El español venía de perder 1-0 con Venezuela en Maracaibo y de empatar en Buenos Aires con Bolivia 1-1, cuando todo un tango lastimero. Entre los odoloridos se jugó entonces el partido de la cuarta fecha, el tercero. De Colombia, eliminatorias a una Barranquilla, también el cielo gris y lluvia a pesar de la humedad. El fogón de la temperatura en el estadio Metropolitano repleto de aficionados. Estaba apenas en medios y con la perla del volante de marca Gustavo Bolívar, que frente a su misión de detener a Messi, lo único que se le ocurrió fue: Messi es un jugador común y corriente, y el partido era así, a medias de Colombia y Argentina. No se hacían daño, se alternaban el dominio del balón, pusieron la palanca de cambios apenas en segundo. Hubo, claro, algunas escaramuzas guiadas por James Rodríguez y una buena corrida por Díaz Ramos. Pocos más, a 2 minutos del intercambio, una falta en todo el borde del área. Argentina cambió los miles de bostezazos por un solo rito. Dorlan Pavón pateó, Javier Mascherano metió la pierna y el portero Sergio Ramos, que se lanzó a la izquierda y vio la bola entrar por el otro lado. Con el 1-0 y el partido controlado, más que bien, Colombia curaba sus heridas. Entró a Sergio Agüero para que Messi tuviera un compás segundo. Y con ellos Argentina cantó el segundo tiempo un coro de victoria tras dominar todo un cuarto de hora sin crear opciones reales de gol. Sosa entró a los 18 tras construir una pared y un muro enorme con Messi. Seti, que tiró el centro, Mario Yepes y el arquero David Ospina se chocaron y le dejaron la pelota envuelta en el papel y regalado al común corriente. Gol de Messi, 1-1. Fue determinadamente Argentina se apoderó del balón y del terreno, y Colombia fue una sombra larga. Leonel Álvarez, el técnico, se demoró en los cambios y el equipo, que parecía sufrir un ataque de somnolencia, solo tuvo una buena llegada y lateral, Camilo Zúñiga, justo después de ella, 7 minutos del final. El común y corriente desparramó a Yepes y Higuaín. Enganchó y disparó. Ospina dio rebote y Agüero liquidó el partido 2-1. Con la derrota, los dolores de Colombia se agudizaron. El país vio cómo durante 5 minutos Leonel y su asistente manager general Julio Comesaña no se ponían de acuerdo en los cambios. Vieron a Argentina dominar el juego, vieron cómo la selección entregó mansa sin soluciones en la raya técnica ni en la cancha. Fue el último partido de Álvarez como técnico de la selección. La Federación Colombiana de Fútbol lo despidió. Vinieron un nuevo viento para el equipo. 2 meses
y medio después había un nuevo entrenador, el argentino José Ernesto Beckerman. Con él, la historia empezó a cambiar definitivamente. Tras la crucifixión de Leonel y la resurrección de Lionel en el mismo día en Barranquilla. Pese el coqueteo de unos días por parte de la Federación Colombiana del Fútbol con Gerardo Martínez, el nuevo técnico Peckerman tomó las riendas siendo el dueño de una historia particular muy ligada a Colombia. Llegó al Independiente de Medellín en 1975. Luego de 3 años de carrera estaba comenzando con trámites para nacionalizarse, pero una de las lesiones que no tiene remedio lo sacó del fútbol y lo mandó de regreso a su casa. Una vez más allí manejó un taxi, pero después comenzó su carrera como entrenador, cuyos mayores logros fueron 2 títulos mundiales juveniles. Aceptó rápidamente, impulsado por una de sus hijas nacidas en Colombia, que les dijo: nos tienen que clasificar sí o sí al mundial. Atrás quedaba en el año 2011 y la corta era de Leonel Álvarez. Un triunfo, un empate y una derrota tenía a Colombia por fuera de los 5 primeros de la eliminatoria. Pero un lugar lleno de expectativas, un único partido amistoso frente a México, nos dio muchas luces de lo que quería Peckerman, de manera que el duelo contra Perú de Lima resultó toda una novedad. Ante el juego incluso se dijo que el DT iba a jugar con 3. Trató de contragolpear, no sin antes contener la respiración. Más de una vez los hinchas colombianos festejaron felices los 3 últimos sonidos del silbato de Pitana. La tarea estaba cumplida, ganó Colombia, aún no gustaba del todo. Había un examen más en Ecuador 8 días después para ver de qué estaba hecho el equipo. Pelotazo y Bartolazo en busca de Dorlan Pavón, James Rodríguez y Falcao García. Pero el partido no solo salió feo, sino mal. Tanto Ecuador como Colombia se veían torpes, tiesos y con poca imaginación. Si alguien esperaba encontrar una pintura, así fuese mediante elaborada, lo que encontró fue con pintores, pero de brocha gorda. En los primeros 45 minutos el balón rebotaba como si tuviera un sapo dentro, y ecuatorianos y colombianos lo perseguían y lo pateaban como un partido de obreros y con botas de caucho a la hora del almuerzo. En ese concierto y desaciertos, Colombia se partió defensas de volantes y un lado del campo más bien cerca al arquero David Ospina y los ataques bien lejos de ellos, y con un solo mediocampista natural efectivo de marca y seguridad, Carlos Sánchez. Cuando el árbitro dio por terminado el primer tiempo, los locales registraban un tiro peligroso de Ayoví que quiso volar Ospina para manotearlo, y Colombia 3 invertosadas con remates lejos, opciones de gol, ninguna de verdad dirigido por Peckerman. Ir a buscar el empate adelantó un poco su defensa, por lo que los locales tuvieron más espacios para pisar las 18 en carrera de Ospina e intentar remates que salieron apenas desviados. Colombia de verdad le pasó mal y se vio peor. Hacer un pase parecía más difícil que colonizar la luna. Se jugó a la montonera en la defensa. El hoyazo para atacar a Falcao no le llegó jamás la pelota limpia. El tramo que del cambio técnico terminaba en Quito con esa derrota. Paradójicamente, con un éxito numérico en la tabla, pues de los 3 puntos conseguidos 8 días atrás en Lima bastaban y sobraban. Ahora se debían ratificar de locales contra la 4ª mejor selección del Mundial, Sudáfrica 2017. La poderosa Uruguay se asomaba desafiadamente en el horizonte de las eliminatorias mundialistas. Toca menos que Falcao García, que estaba en el corazón del área uruguaya. Desde allí salió su derechazo, desde allí se generó su primer grito de gol. No sería el último en el primer tiempo si no se movió
más en el marcador, a pesar de que Teófilo Gutiérrez contó con dos ocasiones más, pero cuando los últimos 45 minutos comenzaban a rodar, Colombia encontró un gol de tranquilidad y lo hizo con fórmula de toque rápido de James Rodríguez a Falcao, Falcao James a Teófilo y Teófilo a la red, en un remate que entró de balón por el palo que cubría el arquero Fernando Muslera. Uruguay, como un cubo de hielo en medio de la playa, comenzó a derretirse con el paso de los minutos y Colombia le metió velocidad al asunto. 4 minutos después, el segundo gol llegó, el tercero, en un carrerón de James Rodríguez que tiró un pase que entró rebotando al área uruguaya y se encontró a 6 metros del arco con pie izquierdo de Teófilo Gutiérrez. El goleador de la Chinita se conoce esa cancha de memoria. Lo único que creían los uruguayos después de ese gol era que el partido y sufrimiento por el calor se acabaran de una buena vez. Los colombianos, un poco más acostumbrados a esa humedad, a pesar de que la mayoría del equipo estaba en Europa, aumentaron la diferencia en el último minuto de juego, cuando Camilo Zúñiga le encontró premio a una de sus tantas salidas de ataque al juntarse con Falcao y luego de meter un derechazo que les dobló la mano a Muslera. Teníamos que demostrar que somos un equipo que crea muchas posibilidades de gol, que los rivales sientan ese potencial, dijo Beckerman en la rueda de prensa posterior al partido. Fue casi una premonición de lo que iba a venir de los siguientes partidos en Barranquilla, y también algunos como visitantes, como iba a pasar 4 días después en Santiago de Chile. Luego del asado que Colombia preparó con la leña picada en ceibas gigantes en la que se fue reducida Uruguay y que se comió a mordisco del gol inmediato, había que jugar apenas 4 días después en Santiago de Chile en la cancha monumental de Colo-Colo, porque no era tradicional estadio nacional. Es martes 11 de septiembre de 2012, justo 39 años después, con el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet. Ese día, en 1973, empezó la larga y sangrienta dictadura y muchos simpatizantes del derrocado presidente socialista Salvador Allende fueron llevados vivos a ese estadio hecho cárcel y no salieron con vida. A pesar de la reciente goleada 4-0, las apuestas de la inmensa mayoría de analistas y aficionados eran porque el entrenador José Peckerman plantearía un partido muy similar al que desarrolló a su llegada a la selección Lima, donde ganó Iquito, donde perdió defensa y contragolpe. Sin embargo, el técnico tomó la solución de jugar en Santiago como si estuviera en Barranquilla, igual de visitante que de local. Esa fue la primera piedra para levantar el que fue de lejos el gran partido, el juego perfecto de Colombia en las eliminatorias. Así Colombia fue a presionar a Chile en terrenos muy distintos. Del arquero David Ospina se hizo dueña de la pelota. Fue veloz en el juego de los costados, con gran actividad de Camilo Zúñiga. En la derecha, con velocidad de acción, volumen de juego y precisión de pase. Certeza defensiva, Armando Pérez y Mario Yepes fueron impasables. Con volantes recuperados, con Guayo de Seda para dar la pelota a Abel Aguilar, Edwin Valencia y más tarde Aldo Leao Ramírez, dos creativos, James Rodríguez y Maneli Torres, y dos fieras en el ataque, Falcao y Teófilo Gutiérrez. Colombia controlaba en el primer tiempo, lo dictaba a su gusto, lo manejaba a su antojo, pero no creaba reales opciones de gol. Solo tuvo una serie en la cabeza de Falcao para completar a los 34 minutos el más activo y peligroso de los chilenos, Gary Medel. Se enfrascó una riña con Zúñiga. Por un bravucón le dio un manotazo a Armando Pérez y los expulsaron. Con uno menos Chile se hizo más, pero igual se estaba
estaba controladísimo cuando el reloj marcaba en los minutos 41. Matías Fernando, luego de cometerle una falta en la salida a Edwin Valencia, se rebuscó la pelota y disparó a media distancia la bola apenas templada. Buscó la base vertical derecho del arco de David Ospina, luego el lugar más lejano, por allí se coló. Toda una paradoja sin atacar, con un jugador menos. Chile ganaba 1-0 en el camerino. Durante el descanso el capitán Yepes se sacrificó para dar un jaque mate en la siguiente movida. Sáqueme, profe, sáqueme, le dijo el técnico, pues el árbitro peruano Víctor Carrillo en cualquier momento compensaría la expulsión de Medel, y él ya tenía tarjeta amarilla, y Peckerman lo hizo. No fue lo único que Colombia sacó en el segundo tiempo. También mostró las garras, se fueron en cuerpo y alma en busca de las puertas de Claudio Bravo, el portero de Chile, y en apuro ataque con velocidad, dominio de balón, le dio una voltereta maravillosa al partido y la historia en la eliminatoria. Fue una catarada de opciones de gol, y a los 6 minutos Bravo manoteó un cabezazo de Teófilo Gutiérrez y a los sacó otro Falcao a los 12. El arquero detuvo en 2 tiempos con un remate de James Rodríguez y otro cabezazo de Falcao. A los 13 James Rodríguez empató con un golazo de tiro libre. A los 23 James estrelló otra pelota quieta contra el palo. A los 18 Bravo le sacó otro balón a Teo con destino a la red. Bravo no pudo detener la pelota que Teófilo deslizó junto al palo. Luego de haberla recuperado y llevado al área en el empaque con Falcao 1-3, gol. Ya nada podía evitar la victoria justa y merecida de una Colombia fenomenal, ni la expulsión por doble amarilla que sufrió Abel Aguilar en el minuto 38. El 11 de septiembre de 2012 fue el golpe que gracias a Colombia en las eliminatorias del día que la historia de la selección del 1-3 fue el primer partido del resto de la vida del equipo de su escalada al tercer lugar de la FIFA, el regreso mundial de la clasificación Brasil 2014. La contundente y brillante victoria de Colombia en Santiago hizo creer que el optimismo de los hinchas niveles insospechado. No solamente el equipo estaba metido en la zona de clasificación directa al mundial, sino que además estaba en segundo, apenas un punto por debajo de Argentina, pero la tabla de posiciones todavía estaba muy apretada, a tal punto de que el siguiente rival de Colombia, Paraguay, aún tenía lejanas opciones matemáticas de llegar a Brasil. Así dependía de un milagro, y acá hay muchos antecedentes de que ese rival no es fácil. Al menos jugando en el suelo colombiano no se festeja una victoria en 1985, que pesaba más la historia del duelo o el mal momento de los paraguayos, pues en el primer tiempo de ese partido las tribunas pesó lo primero. Los rojiblancos sacaron las armas defensivas, lo llevaron a la final de la Copa América un año antes, sin necesidad de ganar un partido y sin marcar goles en la fase de eliminación directa. Colombia sudaba más literalmente para pasar de la mitad de la cancha y verle cerca a la cara del portero Diego Barreto. El calor y la humedad eran insoportables, a tal punto que el juez Sergio Pesota suspendió el partido a los 25 minutos del primer tiempo para que no corrieran los jugadores sino las bolsitas de agua en el medio. Carlos Ulloa destapó más botellas de agua en esos 2 minutos que en toda su carrera, y también corrieron las indicaciones de José Peckerman, que se metió a la cancha a llamar a su jugador. Los 158 segundos que duró detenido el partido le sentaron mejor a Colombia que a Paraguay. Los locales se acercaban cada vez más, aunque sin mucho peligro. Los productores de las transmisiones de la televisión pasaron trabajos para armar un resumen de las jugadas de peligro en la primera etapa. Hubo que esperar otro descanso en el intermedio
para que por fin se desequilibrara el juego. A los 6 minutos en la segunda etapa, James Rodríguez ayudó a Edwin Valencia a apretar para quitarle la pelota a Cristian Rivera. Levantó la cabeza, vio a Magnelli Torres en el centro y allá tocó la pelota. Magnelli se la dio a Falcao, que recibió al borde del área e hizo un gol que se sabe de memoria. Entró a los 18, enganchó con la derecha y mandó un zurdazo cruzado al otro palo. Gol del final, y no es una metáfora. El mismo gol se lo hizo al Athletic Bilbao en la final de la Liga Europea y al Chelsea en la Superliga. Golazo, Tigre. Ya Paraguay bajó las armas, ya el calor comenzaba a hacer estrago en ambos equipos, pero más el visitante, ya que Colombia se parecía el arrollador equipo que superó a Uruguay y Chile. Que llegara al menos un gol más era cuestión de tiempo, y llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, cuando Falcao atracó una pelota del Elkin Soto, mandó al área como sin querer, volvió al enganchar a la derecha, pero esta vez el remate fue un globito por encima de Diego Barreto, otro gol de crack. La eliminatoria llegaba exactamente a su punto medio a la medida como estaba el panorama. Colombia era segunda con 16 puntos, 4 más que el quinto. Chile y 5 más aquel, excepto Venezuela, aunque faltaba la mitad del camino. Comenzaba con fecha de descanso y seguía con otro partido en casa, esta vez frente a Bolivia. Barranquilla podía convertirse en la clave para llegar a Brasil. Le pedía a Magnelli Torres que se aporcionara de la creación del volumen de juego del equipo que se apersonó. Le pedían a la selección mantener su nivel de producción ascendente, y la mantuvo. Así pues, a los 20 minutos del primer tiempo, Colombia abrió la cuenta y de paso liquidó el partido de una vez. Era suficiente hacer uno. Teófilo Gutiérrez se la dio a Falcao, que lejos de la 18 abrió el balón a la derecha, donde Juan Guillermo Cuadrado Culebra ganó la última línea del campo y tiró el pase de la muerte atrás de la altura del punto penalti, donde Magnelli Torres selló el 1-0. El resto del primer tiempo fue de navegación tranquila. Colombia, con cabeza en el partido de 4 días después, debía jugar en Venezuela. Reservó piernas, pulmones y electrolitos en el calor barranquillero. Bolivia no representaba ningún peligro. Ya a los 3 minutos en el segundo capítulo del juego, James Rodríguez ejecutó un tiro libre con cara de córner. Abel Aguilar cabeció un saque. Un zaguero bolivariano intentó despejar en las 5:50 y Carlos Valdés, con los pies para adelante, empujó el 2-0. Lo que vino después fue goleada sin esfuerzo. Minuto 17, Magnelli Torres, un paso adelante del círculo central, en medio metió un pase inmenso con tiralines a Teófilo, que entrando al trote por las 18 definió el 3-0 a 4 minutos del final. 2 relevos, Aldo Leal Ramírez y Pablo Armero se juntaron en la izquierda. El primero puso a correr, el segundo, que metió un centro paralelo en la raya de gol. En el primer palo puso el pie y el 4-0, y al tercer minuto de ñapa, Aldo le tiró un pase largo a Armero, que la velocidad plena y en el borde del área chocó contra el portero y una defensa y un puntero. El balón que se englobó manso mientras él salió despedido por los aires antes de bailar como atacado por el man de San Vito, el 5-0. Otra tarde redonda victoria amplía el placero baile, 19 puntos segundos en la tabla y con Venezuela en la mira para desquitarnos los empates y derrotas a sus manos en pesadas eliminatorias. Una derrota para poner los pies en la tierra. 4 goles a Uruguay, 3 a Chile, 2 a Paraguay y 5 a Bolivia. 4 contundentes victorias hacían crecer una peligrosa bola de nieve alrededor de la selección Colombia. El partido contra Venezuela fue una lección
Para todos la clasificación estaba cerca, pero aún no se había logrado y aún faltaba trabajar mucha para conseguirla. Los venezolanos siempre se juzgaron un partido aparte. Cuando al frente tuvieron la camiseta amarilla de Colombia, incluso se dieron el lujo de conseguir resultados que costaron el puesto de técnicos al otro lado de la frontera. Pasando el puente Simón Bolívar en el 2001, un 2-2 a pesar de haber remontado un 2-0 y de estar en zona de repechaje, hizo que los directivos despidieron a Luis Augusto García. En el 1-0 del 2003 en Barranquilla provocó la salida de Francisco Maturana, que dirigió contra Argentina porque no había tiempo para traer a otro. Y para Leonel Álvarez fue un gran golpe el 1-1 y de la primera vuelta no era un ambiente fácil que Colombia iba a encontrar en Puerto Ordaz. El estadio de Cachamay hervía y el público se encargó de mostrando la entrada más de 40.000 almas algunas. De ellas vestidas de la camiseta amarilla cantaron a grito a capela el Gloria el Bravo Pueblo. El himno de los venezolanos los primeros minutos fueron durísimos. Peckerman le apostó a un solo delantero y llenó de la cancha a lo ancho para impedir que lo atacaran, pero los venezolanos comenzaron a presionar por las bandas para evitar que Camilo Zúñiga y Pablo Armero se sumaran al ataque. Además, la zona derecha de la defensa, donde estaba Zúñiga y Armando Perea, comenzaba a agrietarse y por ahí los locales creaban peligro. Hasta que la grieta se volvió un hueco y por ahí entró el pase de Juan Arango. Zúñiga fue a evitar que hiciera el pase y regaló la espalda. Por ahí entró Salomón Rondón, que le ganó en fuerza a Amaranto Perea. Rompió el arco colombiano por el ángulo que tapaba David Ospina antes de que llegara Carlos Valdés. El partido se jugó al ritmo y quiso imponerle César Farias. Cuando quiso el partido se jugó a 1000 por hora. Los colombianos, en vez de poner pausa, siguieron el juego y también se aceleraron sin necesidad, incluso cuando el técnico Peckerman decidió volver a lo que había funcionado en los juegos anteriores y le dio compañía a Falcao con la entrada de Teófilo Gutiérrez, y cuando lo volvió a meter en el área rival no arrancando desde pocos metros delante del círculo central, pero ya era tarde. El equipo que llegaba muy poco y cuando lo tuvo lo falló. Un tiro del 9 colombiano se estrelló en el larguero. Peckerman jugó la desesperada, sacó un central, quedó con 3 delanteros, Falcao, Teo y Carlos Vaca, y quiso empatar el partido con la misma fórmula de los venezolanos atropellando al rival. Venezuela, que conocía mejor esa manera de jugar, estuvo incluso más cerca de conseguir el segundo. Ospina lo evitó y así la Vinotinto se volvió a meter en la pelea y Colombia tuvo que poner los pies sobre la tierra a pesar de las goleadas anteriores. Lo que venía no era para mirar por encima de los hombros, y por mucho menos cuando el próximo rival era Argentina, el líder de la eliminatoria. El ego futbolístico, el aficionado colombiano había vuelto a sufrir un golpe contra Venezuela. La selección de Falcao, James Rodríguez, Manuel Torres, David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado, Amaranto Perea y compañía acaban de perder en Maracaibo, justa y corta. Sin embargo, como si eso no lo hubiera pasado, como si el equipo dirigido por José Peckerman no hubiera sido un desorden defensivo inoperante. Al ataque de la afición, un amplio sector del periodismo reclamaba un triunfo nada menos y nada más que contra Argentina, la puntera de la eliminatoria, y en Buenos Aires de locales los rayados de celeste y los blancos habían triunfado sus rivales. 4-0 a Ecuador, 3-1 a Paraguay, 3-0 a Uruguay, 4-1 a Chile. Esta vez el estelar Lionel Messi no iba a ser titular por una lesión muscular, pero no estaba listo para entrar en el segundo tiempo. Una ventaja real que para nada el exaltado nacionalismo del hincha colombiano no me importaba.
Peckerman sorprendió a la línea Cristian Zapata con Mario Yepes, Aldo Ramírez como aparente reemplazo de Manelli Torres y a Jackson Montilla como pareja de Falcao, y también lo hizo con sus declaraciones previas sobre el árbitro venezolano Marlon Escalante, y quien le pidió imparcialidad porque la selección de su país era su rival directa. Curioso que perdió con ella en la cancha y presionó al juez una semana después. Rodó la pelota en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El primer tiempo no fue para los colombianos, no hubo marca en el medio del campo. La pelota se le pasaba cuadrada cuando los hacía, se perdía el balón de muy cerca a los 18. Qué peligro entre defensas y volantes, que había un rascacielos acostados, y entre volantes y delanteros dos para completar. Yepes y Zapata reventaban y revoleaban y bartoleaban la pelota. El arquero Ospina otra vez fue la figura del partido, como el mismo desbarajuste defensivo contra Venezuela. Un enlace suicida a los pies de Higuaín con una tapada de reflejos de gato en la misma línea de gol, la que casi logra vencer el Sergio Agüero con un balazo que reventó el horizontal y hasta sacó un autogol cantados por rechazos de enemigo de Yepes y Carlos Sánchez, y al ataque Falcao falló un cabezazo que habitualmente mete con los ojos cerrados. Dos jugadas marcaron el destino final del juego: la lesión de James Rodríguez los reveló Cuadrado, y la doble expulsión por agresión mutua sin balón de Gonzalo Higuaín y Zapata fue sin duda lo mejor que hizo de lejos. El zaguero colombiano sacó del campo al más peligroso de los argentinos. El segundo tiempo fue mejor para Colombia. Empezó Amaranto Perea por Jackson y el equipo se organizó más y se hizo más seguro con la bola. Prefirió la calma al vértigo, se agrupó en defensa con más sentido y dejó reventar la pelota. Argentina metió a Messi y Colombia respondió con Alexander Mejía para perseguirlo, y el juego acabó con un 0-0 enorme para Colombia. Se conservó el segundo lugar y se quedó a tiro de la clasificación, un resultado gigante para Colombia, que luchó con el cuchillo entre los dientes, que se peleó a mano limpia, que demostró el coraje que solo tienen los que al final juegan con los mundiales de fútbol. Falcao se tomó la revancha de penalti que erró en la Copa América. Cuerpo de Juan Guillermo Cuadrado. Penalti para el árbitro brasileño Sandro Ricci. No fue a los 11 de la historia. El partido comenzaba a tomar definitivamente un tono amarillo, pero no por los diarios peruanos, sino por el juego de los colombianos. Yosimar Yotun tumbó al área a Camilo Zúñiga. Ahora sí, Ricci señaló el punto blanco hacia el interior, hubiera sido más claro. Y Falcao, el mismo inflado del que hablaba Vargas, se tomó la revancha de penalti que erró la Copa América al vencer al portero Raúl Fernández, que con el derechazo que le pasó por debajo del cuerpo al número 1 peruano. Había llegado un par de horas antes del juego, y aunque el calor no era tan fuerte y el sol asomó un poco, la cancha era una sauna, y dos equipos sintieron el esfuerzo. Perú hizo 2 cambios antes de terminar, y el primer tiempo para tratar de empatar afuera de los laterales Carlos Herrera y Yotun, adentro 2 delanteros, Andrés Carrillo y Jefferson Farfán. Colombia no jugaba bien, pero tampoco había peligro cerca del arco. Y antes de terminar el primer tiempo encontró un segundo gol tras un centro de Pablo Armero y un remate de Teófilo Gutiérrez. El segundo tiempo no fue lo bueno, ni siquiera cuando Perú se quedó con 10 tras la expulsión de Zambrano, pero ya el colchón del primer tiempo soportaba cualquier caída de rendimiento. Por eso la ovación de la gran mayoría de los 42.265 espectadores y el festejo emocionado al final del juego al que esta vez se unió su técnico José Peckerman. Y al otro lado de la raya, que los peruanos vieron una corrida a 1 metro, con un larguísimo abrazo con el resto del cuerpo técnico. La clasificación esta vez
más cerca contra Ecuador. De nuevo en Barranquilla podía rectificarse de una vez por todas. El día que llovió café en Barranquilla ocurrió un viernes, el día que empiezan las grandes fiestas. Colombia esperaba a uno de sus rivales directos, Ecuador. Siempre el del vagón a punta de la eliminatoria, un contrincante difícil, incómodo, duro de enfrentar, de esos que nunca retroceden y jamás se rinden. Fue extraño ese 6 de septiembre en 2013 en Barranquilla. Primero, a pocos minutos del partido no se sabía si Falcao podría jugar durante los días previos. Se mantuvo en secreto el estado de su magullado tobillo derecho, lastimado en un juego de la Liga Francesa con el Mónaco, el equipo que recién lo había contratado por su máxima figura. La incertidumbre terminó poco antes de las 3 de la tarde. El Tigre sería titular y duelo de asegurar con un triunfo en plata blanca y la clasificación al Mundial. Pero fue lo único que aclaró en ese momento de manera increíble que la espesa nube negra comenzó en una película de espantos y colonizó el cielo barranquillero con vientos de vendaval. Dejó caer una tormenta furiosa. La mitología popular ya la convirtió en el aguacero del siglo. Llovió y llovió y llovió tanto que la cancha del estadio Roberto Meléndez se inundó. El partido se retrasó a la hora y media hasta que la laguna escurrió por la cañería del drenaje. Cuando la bola se puso en juego, Ecuador se apoderó de ella y se hizo más que la selección Colombia, que no encontraba cómo recuperarla y que cuando ocasionalmente la tenía era atrapada por una red de insistentes y aplicados rivales bien ubicados y organizados que les cerraban todos los caminos y Colombia. Colombia estaba confundida, tensa, evidentemente nerviosa, a pesar de que James Rodríguez lideraba a sus compañeros en las intentonas ofensivas y ofrecía su carácter lucha como ejemplo. Cuando el juego estaba más oscuro para Colombia, el rayo de luz se atravesó de las nubarrones y ocurrió el milagro en un minuto. El 28 del primer tiempo, Teófilo Gutiérrez le sacó la bola al aguacero y la Chilier y comenzó una carrera solitaria. El arco del portero Banguera entonces a Chilier, desesperado, lo agarró por la espalda y lo envió al piso. El árbitro Javier López de Brasil no dudó en expulsarlo. Y en la jugada siguiente, mientras Ecuador se reorganizaba en una combinación de relámpagos, James y le pasó a Teo y Teo la Falcao, que sin pensarlo 2 veces disparó de 25 metros una bala de cañón que reventó frente al arquero Banguera. Con esfuerzos de manoteo, la pelota quedó suelta a James. Fue por ella y una de primera la cruzó lejos, muy lejos al otro lado de la portería, y un 1-0 y un jugador de más. Cuando la bola se puso en el juego para el segundo tiempo, Ecuador, a pesar de sus desventajas, se apoderó de ella y hizo más que la selección, que no encontraba cómo recuperarla y que cuando ocasionalmente la tenía, una red de insistentes y aplicados rivales bien ubicados y organizados le cerraba todos los caminos. A una Colombia confundida, la historia se repetía calcada y más. Cuando el juego se oscurecía de nuevo para Colombia, otro rayo de luz atravesó las nubarrones y ocurrió un nuevo milagro. En un minuto, el 60, el ecuatoriano Valencia fue derribado por Sánchez en el área penalti. Entonces Ayoví, uno de los experimentados increíbles, pateó muy lejos de la portería defendida por guardameta Ospina. 1-0, un jugador más y un penalti menos. Hasta ahí fue un partido. Ecuador no se pudo levantar de la adversidad y se salvó de recibir al menos otro gol. Se fue derrotado como suele regresar Barranquilla sin haber jugado mal. Los jugadores de Colombia se abrazaron y si hubieran ganado la final del Mundial. Levantaron al técnico Peckerman, se cargaban en apretones como para romperle las costillas. Se deslizaron en la hierba mojada frente a las tribunas de hinchas
emparamados de felicidad y bailaron en un círculo frenético su danza de victoria. Con 26 puntos, el mundial estaba más seguro para la selección. Con 3 partidos por jugar quedaban probabilidad entre 20.000 de ser eliminada. Si faltaba una suma calculadora, un punto más, ya era el rigor aritmético que incluso con un cruce de otros resultados le permitía perder todos los juegos siguientes y de todas maneras estar en Brasil 2014. Ocurrió un viernes, el día que empieza la grande fiesta como que aún estamos celebrando. La fiesta no terminó en casa ajena. La victoria frente a Ecuador ya había asegurado un camino con escala hacia el mundial. En el peor de los casos estaríamos en el repechaje, pero la mente de la selección de ninguna manera estaba contemplado para pasar Jordania para aterrizar en Brasil. Por eso quería asegurar de una vez la clasificación en Montevideo. Contra la durísima Uruguay, la derrota uruguaya 4-0 en Barranquilla fue un punto de quiebre para el equipo de Oscar Washington Tavares. Ese fue el primero de una serie de 6 partidos en los que no pudieron ganar y en el que se pusieron en serio riesgo su futuro. El triunfo fue frente a Venezuela como visitante y sobre todo el tiempo que el plantel estuvo trabajando cuando en la Copa de Confederaciones le permitió al técnico uruguayo recuperar el fútbol y la garra que se perdió durante un año entero. De esta manera el panorama no era fácil para Colombia. Los antecedentes tampoco ayudaban. El único triunfo en eliminatoria en el Estadio Centenario fue en 1973. Después Colombia sufrió derrotas dolorosas en esa cancha, pero el equipo aterrizó en el aeropuerto de Carrasco en una lluviosa madrugada uruguaya con moderado el optimismo en el mismo clima loco que puso a prueba el drenaje en el estadio Metropolitano. También llegó a ser una de las suyas en el cielo de Montevideo, un partido que se planificó para jugar con mucho frío y terminó haciendo el cuerpo técnico que guardara las chaquetas y recuperaban las ropas recién lavadas y planchadas en Barranquilla, porque en el termómetro subió de los 30 grados. Había un tema adicional: si Bolivia le ganaba a Ecuador en La Paz, Colombia entraba a la cancha del Centenario con clasificación al Mundial asegurada. Por ese gol, el gol bolivariano Jaime Arrascaíta en el estadio Hernando Siles, lo festejaron cerca de 2.000 colombianos en la Tribuna de América, como si lo hubiera marcado Falcao, pero después llegó el empate de Felipe Caicedo con el 1-1. Había que buscar al menos un empate para ir al hotel a celebrar. A Peckerman le tocó mover la nómina por fuerza mayor. Manelli Torres no pudo recuperarse de una lesión y fue enviado de regreso a Arabia Saudita. Y Pablo Armero también se fue a casa por acumulación de tarjetas amarillas. Así Freddy Guarín volvió a la titular. Estefan Medina tuvo su primera oportunidad de vestirse de amarillo en una eliminatoria y les costó el comienzo. Los nervios lo estaban traicionando, pero se aplomó. Colombia trabajaba bien para conseguir al menos un punto. Tocaba la pelota, le ponía a circular todo. El Centenario y los uruguayos detrás de ella, pero el arco contrario estaba lejos, muy lejos, y las opciones de anotar fueron escasas. Pero en la segunda parte los uruguayos pusieron un juego de esos factores que los hace temibles en cualquier cancha del mundo. La garra, y de entrada le metieron un susto a David Ospina con un cabezazo de Cavani que dejó vibrando el horizontal. Otro factor que los jugadores saben aprovechar muy bien es el juego aéreo, y este les permitió romper el cerrojo colombiano previsto para durar 90 minutos, pero que solo aguantó 77. Un centro de Maximiliano Pereira volvió a encontrar a la cabeza de Cavani, que se levantó entre Medina y Amaranto Pereira, pero esta vez sí ajustó la mira. Fue un gol que festejaron largamente los uruguayos, que viven su pasión de una manera muy distinta a los colombianos a media hora del partido.
Las tribunas estaban vacías de un momento a otro, no quedó solo espacio en la gradería. El festejo, que estaba programado 4.800 kilómetros más al norte del Estadio Centenario, tuvo que aplazarse. El que se prendió de un momento a otro del Centenario tuvo un nuevo estallido 3 minutos después de un cabezazo de Cavani tras una distracción de Colombia en un saque de banda. Cristian Stuani mandó a descansar un balón que bailó por todo el área visitante. Hubo que esperar un mes más para celebrar la clasificación, y tal vez haya sido mejor así. Cuando uno hace una fiesta, es mejor prepararla en casa propia y no en una ajena. Por todos los dioses. La profecía estaba escrita. La selección Colombia debía cumplir con su destino de gloria. La meta es clasificar al Mundial. El único objetivo es lograr un lugar en la Copa del Mundo. Se repetía desde el primer día de la eliminatoria, en aquel ya lejano 11 de octubre de 2011 en La Paz, cuando por primera vez en la historia Colombia ganó un partido en las alturas de los Andes bolivianos. Y exactamente 2 años después, el 11 de octubre de 2013, el fútbol colombiano cumplió su destino en Barranquilla, en la caldera infernal custodiada por un monstruo de 45.000 cabezas, vestidas de amarillo, azul y rojo. En las tribunas, con 26 puntos, el equipo partió a su penúltimo partido de la eliminatoria contra el peligroso Chile. Con la clasificación en bolsa, el oráculo recitaba que faltaba la confirmación aritmética con al menos un empate para hacer realidad la profecía, que se daría incluso perdiendo y con que en Quito no hubiera empate entre Ecuador y Uruguay. Los dioses del fútbol hacen que el destino se cumpla muchas veces con sufrimiento, más cuando días atrás el todopoderoso José Blatter, la divinidad más grande de la FIFA, anunció que los primeros escalafón oficial serían la cabeza del grupo. En el sorteo del Mundial, Colombia era quinta en esa lista. Estaba en un juego de mantenerse en la cima. El primer tiempo, la selección sintió en sus carnes y en sus huesos el daño y el dolor y el castigo infligido por Chile, que por sus alrededores serpientes ofensivas la miró a los ojos de frente y la convirtió en pie. 17 minutos y Amaranto perdió la pelota. Vargas apuntó al arco y el arquero de David Ospina lo tiró a la hierba. Penalti. Arturo Vidal pateó 1-0 por primera vez desde la llegada del técnico José Peckerman. La selección permitía un gol en Barranquilla. Apenas 4 minutos después recibió el impensado segundo gol para Alexis Sánchez del gol 2-0, y antes la media hora repitió su estocada directamente. Ya sangremente se congeló el infierno. Sin embargo, los dioses soplaron al oído la selección Colombia una voz en ese mismo instante de angustia desesperada por un gol en Quito, gol de Ecuador, 1-0 sobre Uruguay. Así que ya no importaba perder 1, 2, 3 o 20-0. Después, pues igual la clasificación directa mundial ya era cierta. Se acabó el primer tiempo. De negra tormenta y pesadilla, el equipo que parecía invencible tenía una terrorífica herida en su talón desprotegido, pero se sabe que los héroes siempre cumplen la cita inevitable con su destino. Entró Guarín en el casco de la coraza y el escudo de Ares en el medio del campo entre Manuel y Torres, y como Hermes fue el ingenioso mensajero de pases precisos. Colombia, condenada a no perder, atacó una y otra vez a un amigo confiado en su gran ventaja. A los 20 minutos los dioses mandaron otra señal de forma
en forma de tarjeta roja contra Carmona, el jefe de la resistencia chilena. Entonces, a los 23, el titán Teo Gutiérrez se liberó de sus cadenas y marcó el 1-3. Vamos, vamos, le rugió con toda fuerza destructiva a sus compañeros y James Rodríguez. Ese preseo en pantaloneta le cortó la cabeza a la medusa austral. Con un engaño veloz, en un reflejo se dejó caer en las 18. Falcao pateó el penalti 2-3 y respiración contenida. Apenas quedaban 15 minutos para cumplir la profecía. Solo quedaban 14, 13, 12, 11 cronos que se detenía inalcanzablemente en la comunal. James, que como un rayo irrumpió el nuevo área, y el portero Bravo no tuvo más opción que derribarlo. Otro penalti a 7 minutos al fin. Y otra vez Falcao, otra vez ese Hércules de gol, enfrentó el impagable futuro señalado. No estaba solo en el punto de la verdad en apenas 2 pasos. Su guayo derecho fue impulsado por todo un pueblo hecho de fútbol, nacido de la pasión del gol y el corazón y el cuero cocido de pelota. Falcao y 42 millones colombianos hicieron la apopeya. Gol, 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 gol. Desgarrado grito, llanto emocionado y delirio. Pleno hazaña, traducido en millones de brazos, en millones de saltos enajeados. El 3-3 estaba consumado, la profecía cumplida y la leyenda escrita por frenesí en la cancha. Yepes levantó el puño y le ofreció la victoria a la hinchada enloquecida. Teo escaló la cima de un arco y dejó rodar su incontenible energía. Falcao arropó con un manto sagrado la bandera. Farid abrazó a furia a todos sus compañeros, y el rostro del país llovía la felicidad de lágrimas de oro. A esta selección Colombia le faltaba un partido mitológico, un juego épico, y más como confirmación de la clasificación al puesto oro olímpico de nuestro fútbol. Solo quedaba la última profecía y ser cabeza de la serie del sorteo mundial. Una nueva gesta para nuestros héroes 4 días después contra Paraguay en Asunción, en un obligado regreso triunfal de los valientes del reino mundial del fútbol. Guiados por un viejo sabio como Ulises, los llevó de vuelta luego de 16 años de tragedia. Brasil 2014 los esperaba desde siempre. Ciclo redondo de cabeza de serie. Después de que la selección Colombia hizo vivir a sus hinchas en el arco iris de los sentimientos en tan solo 90 minutos en el partido contra Chile y el partido contra Paraguay, ya con los tiquetes asegurados rumbo a Brasil, tenía la motivación adicional del anuncio de la FIFA sobre el sorteo del Mundial. 10 días antes del pitazo inicial de Asunción se conoció que las 7 balotas que estaban en el mismo bombo que la de Brasil en el sorteo de la Copa del Mundo. El 6 de diciembre contendrán los hombres de los 7 primeros equipos de su escalafón. Con el corte del 17 de octubre, es decir, que Colombia, con una victoria de defensores del Chaco, sería la cabeza de serie del torneo. Nada menos, el ambiente en la capital paraguaya no era un hostil con los colombianos. De hecho, muchos hinchas esperaban en la puerta del hotel de concentración para continuar con una celebración que habían comenzado 3 días antes. Cuando se acabó el partido contra Chile, lo único que realmente jugaba en contra de la selección era el clima. Estreno y proeza. Chile de 1960 y la segunda fue la vencida hasta 1961, año en que se disputó la clasificación al Mundial de Chile. En 1962 a Colombia solo había participado en una eliminatoria, la de Suecia de 1958, y con escuálido balance apenas con un punto en 4 partidos. Para la siguiente salida cambiaron las reglas. Ya no sería un triangular, sino una serie de ida y vuelta contra un solo rival, la selección de Colombia. La selección correspondió, pero los partidos fueron pactados
para disputarse el 30 de abril en Bogotá, el 7 de mayo en Lima. Sobra decirse que eran otros tiempos, ni los mundiales ni las eliminatorias eran las superproducciones que hoy conocen con multimillonarios presupuestos. Tampoco eran bollantes de la situación del país llamado a organizar el evento. Los chilenos hasta la última hora tuvieron que sortear obstáculos y la mezquiana la presión de Italia, que querían a toda costa quedarse con la sede del certamen. El país austral venía de padecer un fuerte terremoto en Concepción y se sintió herido en su amor propio, que cuando se conoció un artículo de un periodista italiano que describe a Santiago como una ciudad de putas y analfabetos, pero el dardo se convirtió en aliciante. El artículo fue reproducido y repartido en las calles y dio pie al lema "porque nada tenemos, todo lo haremos", que movió a los chilenos a organizar el exitoso mundial. Vamos a hacer una cosa, dividamos este partido en dos. Ya perdimos el primero, pero vamos a ganar el segundo. A juzgar por lo que luego se vio el mensaje del maestro Calo. El equipo colombiano, que no era la tricolor, pues jugaba la camiseta azul y la pantaloneta blanca, rectificó con su error inicial de jugarles a los europeos en su idioma del pelotazo, y la fuerza cambiaron el switch, se pasaron al estilo propio de su lengua materna con el balón, es decir, la tenacia del desgaste del rival a punta de bases constantes y rápido vinieron con los frutos. ¿Y qué frutos? Un gol olímpico del barranquillero Marcos Col a los 68 minutos, el único hasta la fecha en la historia de los mundiales. Marcó la senda y dejó muy mal parado al mítico Lev Yashine, la araña negra, que cuentan que desde entonces asumió siempre un aire trascendental y se ponía un ceño muy fruncido para pedir cambio de tema cada vez que alguien osaba recordarle el episodio. Esta fue la primera gran gesta de la selección Colombia. Lo ocurrido esa tarde en Arica se convirtió en el patrimonio inmaterial de una leyenda de transmisión oral que por muchos años fue analgésico cuando el orgullo nacional terminaba herido. Hubo desde luego espacio para el ingeniero para hacerle creer a las nuevas generaciones el CCCP del pecho de la potencia doblegada. A partir de la fecha pasó a significar "contra Colombia casi perdemos". Tras la euforia, como ya lastimosamente sabemos, salió a flote y la bipolaridad que ha caracterizado el país. Cuando se toca el cielo, aterrizamos con un doloroso 5-0 frente a los volcánicos, partido en el que también miticó el Dragolat Secularats, que años después jugarían en varios equipos del país y en el ocaso de su carrera, cuando estaba en 4 goles arriba, recompensando a sus compañeros. Hacer pronto el quinto, porque estos con 4 se crecen, no querían correspondientes innecesarios.